¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Land Rover, Ford, Alfa Romeo, Toyota, etc. Un código almacenado P00B8 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia en las señales de correlación entre el sensor de presión absoluta del colector MAP y el sensor de flujo de aire de masa o volumen MAF/VAF para el banco de motores 2. El banco 2 denota el banco del motor que no contiene el cilindro número 1. Consulte una fuente confiable de información del vehículo para la ubicación del cilindro almohadilla 1 para el vehículo en cuestión. Solo los vehículos que están equipados con múltiples aberturas del cuerpo del acelerador, 1 por banco de motores, deben exhibir este código. La densidad del aire presión en el colector de admisión se refleja usando el sensor MAP que suministra al PCM una señal de voltaje. Esta señal de voltaje de entrada es recibida por el PCM como unidades kilopascales kPa o pulgadas de mercurio Hg. En algunos casos, MAP sustituye la presión barométrica y se mide en incrementos similares cuando el motor de combustión interna funciona con la máxima eficiencia. Crea un fuerte vacío que debe restringirse solo a la abertura S del cuerpo del acelerador. El vacío está regulado por la placa del acelerador controlada por el conductor bajo aceleración y la válvula de control de aire de ralentí IAC. Cuando el motor está en ralentí, este vacío absorbe efectivamente el aire requerido para completar cada ciclo de combustión. Una relación precisa de combustible a aire es uno de los factores más críticos para lograr la máxima eficiencia de combustible y la minimización de las emisiones nocivas de escape en vehículos producidos en masa. A medida que se abre la placa S del acelerador, el aire que ingresa al colector de admisión se mide con el sensor SMAF/VAF. La estrategia de distribución de combustible y tiempo de encendido se calcula mediante el PCM utilizando los datos creados a partir de estos sensores MAF o VAF. El aire que pasa a través de estos dispositivos se conoce como aire medido. El aire que se introduce involuntariamente en el motor, fugas de vacío, puede contribuir a condiciones excesivamente pobres, demasiado aire o combustible insuficiente, y se denomina aire no medido. Hay dos tipos básicos de dispositivos de medición de aire en sensor MAF. Este tipo de sensor se usa con mayor frecuencia en vehículos domésticos. Se basa en una o más resistencias térmicas que están suspendidas en el orificio de la carcasa del sensor para que el aire pueda fluir directamente a través de ellas. Una de las resistencias térmicas monitorea MAF mientras que la otra mide la temperatura del aire de admisión IAT. Los sensores MAF de cable caliente utilizan voltaje aplicado directamente a una sola resistencia para monitorear la cantidad de aire de admisión que fluye a través de ella. A medida que aumenta el flujo de aire ambiental a través de la resistencia, la temperatura de la resistencia disminuye, lo que resulta en una caída en el nivel de resistencia del circuito. Estos cambios en el nivel de resistencia del circuito dan como resultado variaciones de voltaje que el PCM recibe como una medida particular del aire medido que ingresa al colector de admisión del motor. Los sensores MAF de cable frío generalmente se parecen a los sensores de cable caliente y utilizan un sistema similar de medición del aire de admisión. En el cable frío MAF también se pueden usar un par de resistencias térmicas. El primero se coloca en un área rebajada de la carcasa del sensor y mide solo la temperatura del aire ambiente. A medida que ingresa al sensor, la segunda resistencia térmica se coloca cerca del centro del orificio para que el aire entrante pueda fluir a través de ella. A medida que se abre la placa del acelerador cuando el motor está funcionando, el PCM compara las señales de voltaje de entrada de cada una de estas resistencias para determinar con precisión la cantidad de aire medido que ingresa al motor. En sensor VAF, la diferencia clave entre el MAF y el VAF es que el VAF está configurado con una puerta o una solapa que se abre con aire que ingresa a la entrada. Este tipo de dispositivo de medición de aire se utiliza principalmente en vehículos importados de Europa. En ralentí, la aleta con resorte se asegura en la posición cerrada cuando se abre el acelerador. La
puerta se abre forzada, la acción de la puerta aleta en su bisagra acciona un potenciómetro que transmite una señal de voltaje al PCM. El PCM reconoce estas variaciones en el voltaje del potenciómetro como el grado de aire medido que ingresa a la entrada. Se almacenará un código P00B8 y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000, si el PCM detecta señales de voltaje entre el sensor MAP y el sensor MAF/VAF, banco DOS que difieren en más de un grado programado. La iluminación 1000 puede requerir múltiples ciclos de encendido con una falla. Un ejemplo de un sensor MAF. ¿Cuál es la gravedad de este DTC, dado que el suministro de combustible y el tiempo de encendido son tan críticos para el rendimiento y la eficiencia del motor? El P00B8 debe clasificarse como severo y abordarse como tal. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P00B8 pueden incluir vacilación o pérdida al acelerar, escape rico o magro, reducción de la eficiencia del combustible, disminución del rendimiento del motor. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir en sensor MAP defectuoso, sensor MAF/VAF defectuoso o contaminado, cableado o conectores abiertos o en corto en los circuitos relacionados, tubo de entrada de aire agrietado roto, insuficiente vacío del motor, error de programación PCM o PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P00B8? Para diagnosticar un código P00B8, se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un medidor de presión de vacío manual y una fuente de información confiable del vehículo. Una prueba manual de presión de vacío del motor debe preceder al diagnóstico de cualquier código relacionado con el sensor MAP. Esto puede hacerse usando el manómetro de vacío. Si el motor no está haciendo el vacío suficiente, debe repararse antes de avanzar con su diagnóstico. Revise el motor y todas las tuberías de entrada de aire en busca de signos de grietas o roturas y realice las reparaciones según sea necesario. Las fugas de vacío pueden contribuir a las condiciones que causaron el almacenamiento del P00B8. Inspeccione visualmente todos los cables y conectores relacionados. Si el motor funciona correctamente y no hay fugas de vacío, realice reparaciones según sea necesario. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba esta información, ya que puede ayudarlo en su diagnóstico. Luego, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se restablece el código. Si el código se restablece de inmediato, pruebe el sensor MAP y el sensor MAF/VAF, banco DOS. Utilizando el DVOM, una fuente de información confiable del vehículo puede brindar información valiosa de diagnóstico, como especificaciones de componentes, diagramas de cableado y vistas de conectores. Use el DVOM en la configuración de ohmios para probar los sensores individuales mientras están desconectados. Los sensores que no cumplan con las especificaciones del fabricante deben considerarse defectuosos. Si los sensores cumplen con las especificaciones del fabricante, use el DVOM para probar el voltaje de referencia, generalmente 5 voltios, y una conexión a tierra en los conectores del sensor. Conecte el cable de prueba positivo del DVOM al pin de voltaje de referencia del conector del sensor con el cable de prueba negativo conectado al pin de tierra del conector. Si se detectan voltaje de referencia y tierra, vuelva a conectar el sensor en cuestión y pruebe su circuito de señal con el motor en marcha. Siga la tabla de presión de aire o flujo de aire a voltaje que se encuentra dentro de la fuente de información del vehículo para determinar si los sensores respectivos funcionan correctamente. Los sensores que no reflejan el grado de voltaje según MAP y MAF/VAF especificado por el fabricante deben considerarse defectuosos. Si el voltaje de entrada de la señal del sensor en el conector del sensor refleja el grado correcto de voltaje, use el DVOM para probar el circuito de señal correspondiente para el sensor en cuestión. En el conector PCM, si se
descubre una señal de sensor adecuada en el conector del sensor pero no en el conector PCM, sospeche que hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor en cuestión, desconecte el PCM y todos los controladores relacionados del circuito y pruebe los circuitos individuales del sistema utilizando el DVOM, siga el diagrama de flujo de diagnóstico o los diagramas de clavijas del conector para probar la resistencia o continuidad del circuito individual, haga reparaciones donde sea necesario, sospeche una falla de PCM o un error de programación de PCM. Si todos los sensores y circuitos están dentro de las especificaciones, consulte los boletines de servicio técnico TSB para ver las entradas que coinciden con el vehículo en cuestión, así como los síntomas y códigos almacenados para ayudar con su diagnóstico. El conector del sensor MAF/VAF se deja desconectado con frecuencia después de realizar el servicio. Si se presenta un P00B8 inmediatamente después del reemplazo del filtro de aire, verifique este conector.